En esta primera acción vamos a ver una combinación a 3 entre lateral, extremo y pivot. Va a ser un cruce entre lateral y extremo, y después se la van a pasar al pivot que corre de 3 a 3 a 2 y 1 para crear una superioridad numérica de 2 contra 1. Empieza con el cruce entre lateral y extremo, el pivot que va a correr de 3-3 hasta 1 y 2 tratando de atacar, y ahora vamos a ver cómo se produce esa situación de 2 contra 1 donde el pivot puede lanzar y obviamente pasar al extremo para finalizar. Esta situación va a ser una amague de cruce entre central y lateral y va a pasar directamente al extremo para tratar de finalizar, o como en este caso una situación de fly. Lo vamos a ver nuevamente. Empieza con el amague de cruce entre el lateral y el central. El extremo que está fuera de los 9 metros para no estar fuera de la línea de pase puede lanzar o jugar con ese lateral que fue para el medio en situación de fly. En este caso va a haber una situación de pantalla. Van a ver como el lateral izquierdo, cuando el lateral derecho empieza a ir para el medio, se va a unir al pivot tratando de dificultar la salida de los terceros para un posible lanzamiento. Ven como el lateral izquierdo pasa, empieza a atacar el extremo derecho, lateral derecho, y a partir de acá disturban la salida de esos dos jugadores para el posible lanzamiento. Acá vamos a ver cómo el lateral pasa por delante del central a tratar de crear una superioridad numérica de la parte opuesta. Entonces pasa, va a correr por delante. Cuando recibe el balón también el central podría jugar con pivot si el tercero se va, pero devuelve el balón tratando de juntar y crear superioridad numérica por fuera. En este caso lo que vamos a ver también, va a haber una iniciación con 2 veces cruce entre el lateral y extremo, y lo que vamos a ver ahora es que empiezan a atacar y el central se va a desdoblar a la parte opuesta y van a generar una situación de 3 contra 2 por exterior. Vamos a ir pasando un poquito más rápido esta situación de, digamos, de inicio. A partir de acá va a empezar a atacar lateral, paso central, y el central se va a desmarcar. Van a ver como el pívot corre de 3-3 a 2-3. Central que se desdobla, el segundo que cierra, el primero que cierra por el lateral izquierdo va para el medio y se crea una situación de 3 contra 2, obviamente dejando muy libre el extremo para poder finalizar. En este caso vamos a ver un cruce lateral-lateral con una situación de pantalla para tratar de finalizar, y si no una situación de fly entre extremo y lateral. Ataco, dejo balón, dificultan la salida de los terceros, el balón va a continuar, o puedo lanzar, o la variante del tema del fly. En este caso lo que vamos a ver es un doble pase más un bloqueo para generar superioridad por el exterior. Cuando va el balón de central a lateral, el pívot va a correr hacia exterior. El lateral va a ir un poco al medio, va a haber un cambio de sentido del balón, y a partir de ahí vamos a aprovechar ese bloqueo del exterior su segundo para crear una situación de 2 contra 1 por fuera. Esto va a iniciar con un cruce entre lateral y extremo, y a partir de acá 3 jugadores van a tratar de dificultar la salida de 2, un bloqueo y 2 pantallas. Para un posible lanzamiento juego con pivot. Van a ver cómo corre el pivot, el extremo y el central para dificultar el trabajo de esos dos centrales defensivos. Ven cómo están obstaculizando para que el lateral pueda venir por el medio para un posible lanzamiento, o también jugar con pivot. Esto es la misma jugada, simplemente con una variante de doble pase, aprovechando que el segundo defensor se va a cerrar. Lo vamos a ver de nuevamente. Es la misma, simplemente que aprovechando que ese segundo jugador se cierra, ese lateral, vamos a poder crear una superioridad por fuera de 2 contra 1. Otro movimiento que han utilizado: pivot por fuera, cambio de posición, más permuta, más pase largo para una situación de 3 contra 2. Esta es un poquito más habitual de ver. De nuevo, pivot por fuera, amagan el pase, va largo y van a buscar esa situación de 3 contra 2 por fuera con pivot extremo contra exterior y segundo.
Y el último movimiento utilizado, bueno, ya es un poquito más común. Yo lo conozco como la sueca. Es un doble pase entre central y lateral para poder buscar una situación de 2 contra 1 por fuera. Paso, devuelvo, lanzamiento o por fuera.